A reading from the Acts of the Apostles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillos a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasada las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba intensamente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia y la puerta de la cárcel, cuando de repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció. Y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Verbum Domini. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Glorify the Lord with me. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Praise his name. Ensalcemos juntos su nombre. And he answered, Yo consulté al Señor y me respondió. from all my terrors he said, Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. look towards him and be Contémplenlo y quedarán radiantes. not be abashed. Vuestro rostro no se avergonzará. This lowly one called Si el afligido invoca al Señor, and rescued Él lo escucha his distress. y lo salva de su angustia. El
El Señor me libró de todas mis ansias. The angel of the Lord is El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. to them. Taste and see, Gustad y ved qué bueno es el Señor. blessed the man. Dichoso el que se acoge a él. El Señor me libró de todas mis ansias. A reading from the second letter. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. I, Paul, Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado the time y el momento de mi partida es inminente. I've complete He combatido bien mi combate. He corrido hasta la meta. from now He on. mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. Stood by me and El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. rescued from the lions. Él me libró de la boca del león. Lord will rescue El Señor seguirá librándome de todo mal. will bring me Me salvará y me llevará a su reino del cielo. and be glory forever and ever. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verbum Domini. You are Peter, and upon this rock I will build. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. against it. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. When Jesus went out into the En region, aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista,
otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, Simon Peter, ¿y ustedes you are the Christ, quién dice the living God. que soy yo? Jesus said to him in reply, Simón Pedro Blessed are you, tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. to you, but my heavenly Father. Jesús respondió, So I say to you, you are Peter, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha relevado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. whatever you bind Ahora te digo yo, shall be bound in heaven. tú eres Pedro, You loose y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Domini. Today we celebrate the solemn Hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. these two great apostles Estos dos grandes apóstoles representan dos dimensiones de la Iglesia. La dimensión misionera en San Pablo, the Gentiles, que es misionero ante los gentiles, como nos cuentan las Escrituras, the unity of the church. y la unidad de la Iglesia. La segunda dimensión, The missionary in the sense the church goes out to misionera en el sentido en que la Iglesia sale a evangelizar, en el sentido que existe para evangelizar, para compartir las buenas nuevas del reino, lo cual hizo Jesucristo mismo. Cuando vino to proclaim the a kingdom proclamar el reino de los cielos está cerca, arrepiéntase y crean las buenas nuevas, y la Iglesia continúa esa proclamación del reino, to belong. llamando a todos a pertenecer a la Iglesia. Second dimension Y that la segunda dimensión that the church de unidad, is a que communion. la Iglesia es una comunión. Communion or union Es una comunión o unión entre Dios of communion. y el hombre. Es un lugar de comunión que es afectada por la palabra del sacramento, que es causada al creer esta palabra y recibir los sacramentos. Being Jesus Christ, La palabra es Jesucristo mismo, la revelación de Dios, su verdad salvífica, su plan para nuestra salvación. sacraments we receive grace, En los sacramentos recibimos gracia para ser transformados, para compartir, para participar en la vida misma de Cristo, His para vivir su misterio, su pasión y muerte salvíficas. Esa gracia también para ser llevados al misterio pascual nosotros mismos en nuestras vidas y cargar nuestra cruz y ofrecernos ocurre de manera más intensa en los sacramentos. revelation Esta revelación de Dios incluye that Jesus todo lo que Jesús vino a enseñarnos, la verdad moral, los sacramentos, revelation of God, la revelación de Dios, la verdad que necesitamos para aceptar y creer para poder ser salvados. Así que la Iglesia preserva esto, ha recibido esto en su plenitud en Jesucristo y la preserva, pero al mismo tiempo es enviada a transmitirla a otros. truth builds. Esta verdad salvífica edifica a la Iglesia, So we're to share it, to give así que hemos de compartirla, receive. We call it the deposit. lo que hemos recibido, el depósito de la fe, la revelación plena, la preservamos, pero también la transmitimos sin disminuirla de ninguna forma, Adding or subtracting. sin añadir ni sustraerle nada. Paul himself, the great Vemos que Pablo mismo, el gran misionero, unpack its tuvo el rich carisma para desempacar sus riquezas. Y esto es muy verdad, es muy cierto. Cuando compartimos esa fe y vivimos esa fe, understanding. The church has done aumenta nuestra comprensión. La Iglesia ha hecho esto de manera colectiva a lo largo de los siglos, growing in our no añadiéndole nada, sino developing haciendo madurar nuestra comprensión, desarrollándola, understanding sin añadir, sino entendiendo lo que Jesús nos ha dado, guiados por el Espíritu Santo. If you go to St. Peter's Si Church in Rome, vamos a la iglesia de San Pedro en Roma, en la plaza frente a la basílica, there are these two hay great statues with fountains. dos grandes estatuas The church en fuentes de San Pedro y San Pablo. La iglesia de Roma es la iglesia de San Pedro y San Pablo, y es apropiado que los dos hayan sufrido martirio ahí en Roma. inseparable from one Son inseparables uno del otro. Pedro, la estatua, tiene las llaves y sword. Pedro tiene las llaves, So the Word of God being Pablo a la espalda.
sharper than any Menciona que la palabra de Dios es más filuda que cualquier espada de doble fila, discerniendo las intenciones de todo corazón. to the Gentiles. Y este misionero le llevó esta misión, esta palabra a todos los cristianos. Encontró gran oposición. Poured out as a En la lectura de Timoteo habla hoy que es derramado como libación. 5 veces nos cuenta que recibió 39 with rods. Once was latigazos, he was 3 times fue lapidado, spent a night and a day at sufrió naufragio, muchos viajes, muchos desacuerdos. struggle Realmente tuvo que luchar batalla para proclamar este evangelio, and great opposition. enfrentado a la oposición, gran oposición a veces. In the life of Pero vemos en la vida de Pablo que no strength, es la fortaleza personal. Sus enemigos le decían que él no era buen orador, stature, era bajo de estatura, no era buen orador, but pero depended on God's grace. él dependía de la gracia de Dios. He spoke of the thorn in the flesh, Él habla de la espina en la carne. that my grace Recibe el mensaje de que mi gracia es suficiente para ustedes, pues el poder se perfecciona y la debilidad cuando soy débil, soy fuerte. we see the same Creo que vemos theme in el mismo tema en Pedro. receives this special Él revelation recibe esta revelación especial de ser la roca de la iglesia sobre la que la iglesia es edificada. but we see weakness in Pero vemos debilidad en él también, que él but he turned back to strengthen le falló al Señor, pero regresa para fortalecer a sus hermanos. Es siervo de esta unidad, to confirm the brethren and para confirmar a los hermanos en la fe. points out Él señala a Cristo, the deposit mantiene el depósito de la fe, of revelation. la revelación plena. Me gusta pensar en este pasaje cuando Jesús dice, People say that I am. ¿quién dice la gente que soy yo? Peter gets the right Pedro response. He says, da la respuesta correcta. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y podemos mirar esto como función del papel del papado, el magisterio, answer and to point out contestar the right esa pregunta correctamente a lo largo de los siglos, who Christ, señalar quién es Cristo, fullness of revelation, sostener esa revelación plena de Jesucristo. and he is Y given Él power the key da el poder, las llaves, and to, el poder de atar y desatar sobre la tierra, to establish his de communion. establecer esta comunión, de delinearla, podemos decir, He has full y Él tiene power over poder supremo y universal sobre la iglesia, tiene autoridad in a ser ejercida en servicio, este atar y desatar, what's de admissible, definir not admissible, lo que es admisible y no admisible. say through this revelation, to clearly teach. A través de esta revelación, y enseñarla y proclamarla claramente. We also in chapter, this Vemos is también, 16 also, este es el capítulo 16 de San Mateo, en el 18 también Jesús habla de atar y desatar. Así que college cardinals and el colegio de cardenales y obispos comparten esta autoridad, pero siempre es ejercida a través de la comunión con Pedro y sus sucesores. apart from that, they don't have that authority. Separados de él no tienen esa autoridad de atar y desatar. In Vemos struggle, weakness, thorn in the flesh, en la lucha de San Pablo y también en that he denies Es- them, but Jesus, Pedro, esa debilidad que niega a Jesús. Jesús le da el rebaño. Recordemos esta hermosa escena en la playa, en la aparición después de la resurrección, cuando le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y vemos que the Council of Trent taught that el that Concilio de Trento enseñó que definitive establishment is Peter. este fue el establecimiento definitivo de Pedro como vicario de Cristo sobre la tierra, In Peter himself que en Pedro mismo is this weakness, this tenemos esta debilidad, esta again. caída, pero ha de levantarse nuevamente. Two dimensions. Así que la eficacia de estas 2 dimensiones de la iglesia, de unidad It's not about y de labor misionera, no se trata acerca de la perfección personal, that they're willing to suffer. sino que están dispuestos a sufrir por la iglesia a través de la obediencia. The saints teach us that Los santos nos enseñan que cuando somos obedientes al llamado de Cristo, he takes our weakness Él and toma nuestra debilidad y la reemplaza con su fortaleza. is sufficient. Su gracia es suficiente. They themselves Y ellos mismos are the message son incarnate el mensaje encarnado, because we can't be saved porque no podemos ser salvados sin la gracia. Somos pecadores que necesitamos ser perdonados. Necesitamos depender del Señor
Y vemos ambas cosas en Pedro y en Pablo, estos dos grandes testigos, estos dos grandes pilares de la iglesia sobre los que la iglesia está construida.